conocimiento sobre genoma del cáncer sería vital para combatirlo antes de que aparezca. Las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Un común denominador en ellas es la expresión de un gen defectuoso. Los diputados porteños aprobaron la creación de un registro de datos genéticos digitalizados para facilitar el esclarecimiento de delitos contra la integridad sexual. Sobre México, porque allí el gobierno ha reconocido una crisis forense dada la falta de bases de datos genéticos y de sexos. Transgénicos contra semillas criollas. Los campesinos aún se resisten a utilizar granos modificados. Aseguran que el daño a otros sectores productivos es inminente. El científico chino He Jiankui sale de prisión tras una condena de 3 años por crear los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Genética, ¿para qué? Debates interdisciplinarios más allá del mapa. Episodio 6. Reduccionismos biológicos y genéticos en las nuevas derechas. En el presente episodio vamos a reflexionar sobre las maneras en las que las derechas, nuevas derechas y ultraderechas contemporáneas articulan sus discursos y políticas en relación con lo que definen como naturaleza o biología humana, así como respecto de algunas de sus consecuencias. La afinidad electiva entre movimientos conservadores, determinismos y reduccionismos biológicos no es una novedad. En efecto, a lo largo del siglo XX ha habido numerosos ejemplos en distintas partes del mundo. Sin embargo, las nuevas derechas traen consigo una serie de novedades sobre las que nos vamos a adentrar a lo largo del episodio. Comencemos haciendo una precisión acerca de por qué hacemos esta distinción entre las nuevas y las viejas derechas. Esta es una distinción desde luego analítica y que admite sutilezas. Pero pensemos, por ejemplo, en las viejas derechas latinoamericanas. Muchas de las derechas latinoamericanas que asociamos, por ejemplo, con las dictaduras del siglo XX, se caracterizaron, por ejemplo, por ser derechas abiertamente antidemocráticas que llegaron al poder, por ejemplo, a través de golpes de Estado, a través del apoyo de los militares y que se caracterizaron precisamente no solamente por la militarización, digamos, la presencia de militares, sino la cultura del militarismo. Esto fue un elemento muy característico de las viejas derechas latinoamericanas. A diferencia de esas viejas derechas, por ejemplo, lo que vemos ahora son unas nuevas derechas que han llegado al poder, por ejemplo, a través del voto democrático y que en muchas ocasiones no buscan, en estricto sentido, aliarse con los militares a la vieja usanza de las viejas derechas. Es decir, no necesariamente es que haya un gobierno militar, sigue siendo un gobierno civil, pero una de las cosas que vemos, desde luego, es un retroceso en los derechos. En ese sentido, bueno, habría cierta coincidencia. Escuchamos a Siobhan Guerrero McManus. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH UNAM. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Las nuevas derechas, por ejemplo, suelen ser derechas que se centran sobre todo en cuestiones vinculadas con derechos sexuales y reproductivos y suelen tener como objeto de sus ataques a los movimientos lésbico, gay, bisexual, trans, intersex, queer, desde luego al movimiento feminista y también, hay que decirlo, a cuestiones vinculadas con el movimiento antirracista y a movimientos vinculados con otras formas de justicia. Por ejemplo, la justicia ecológica, cuestiones también vinculadas con migración. Y esto las diferencia de las viejas derechas,
donde de alguna manera el enemigo, el imaginario del enemigo al que estaban tratando de extinguir era al comunismo, ¿no? Eso también sería una distinción entre las viejas derechas latinoamericanas, golpistas, militaristas, dictatoriales, que generaron esta terrible figura que fue el desaparecido en América Latina, y las nuevas derechas, unas nuevas derechas mucho más enfocadas en los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas. Y esto de alguna manera va a marcar una serie de contrastes, aunque quisiera aquí también decir que hay continuidades importantes porque de alguna manera las nuevas derechas consideran muchas veces que los movimientos LGBT, los movimientos feministas, los movimientos antirracistas son de alguna manera herederos del marxismo, sobre todo a través de lo que se entiende como el marxismo cultural, le hace la escuela de Frankfurt. Ellos de alguna manera, las nuevas derechas, dicen que la vieja izquierda de alguna forma abandonó las luchas, digamos, por la distribución económica y se centró más en la esfera cultural y eventualmente dio lugar a lo que serían las nuevas izquierdas. Esto desde luego simplifica la complejidad de los movimientos sociales, pero también es un elemento donde de alguna manera las nuevas derechas están reconociendo una genealogía, no solo de sí mismas, porque muchas de ellas reivindican, por ejemplo, la historia de la derecha latinoamericana. Pensemos en Milei, diciendo que la dictadura no había sido tan grave, lo mismo con Bolsonaro en Brasil. No solo de alguna manera se ven como herederos de esa tradición, sino que ven como herederos de las tradiciones de izquierda al movimiento feminista, al movimiento LGBT, al movimiento por los derechos de las personas racializadas, como herederos, digamos, de esta vieja lucha de las izquierdas. Por más, eso hay que decirlo, por más de que dentro de la propia izquierda hay discusiones importantes acerca de qué tanta continuidad o no ha habido. Pero bueno, aclarando esto, sí hay una serie de cambios importantes en los discursos de las nuevas derechas. De alguna manera, por ejemplo, las nuevas derechas se van a caracterizar por arroparse en el discurso de los derechos humanos. Esto es algo que habría sido inaudito para las viejas derechas, y ahora las nuevas derechas se presentan como defendiendo paradójicamente la democracia, la libertad de los padres de educar a los hijos como les plazca, la libertad de expresión, incluso cuando hacen eco de discursos de odio, em, y de hecho cooptan el lenguaje de los derechos humanos para de alguna manera arroparse en él y presentarse como defensores de los derechos, acusando a las nuevas izquierdas de, al contrario, ser enemigas de los derechos, ser enemigas de la libertad de expresión, de la libertad de educación, de la libertad de pensamiento, y al presentar a las nuevas izquierdas como enemigas, por ejemplo, de la libertad religiosa. Este es un elemento novedoso. Un segundo elemento novedoso tiene que ver con que se arropan en la ciencia. Sobre todo, cooptan los vocabularios y los lenguajes de las ciencias biológicas, tratando de decir que lo que están defendiendo es de alguna manera la biología humana. Pensemos aquí en frases muy conocidas que se han usado en contra del feminismo y el movimiento LGBT, como con los niños no te metas, biología sí, ideología no. De alguna manera evocando la idea de que la biología da cuenta de un orden sexual que paradójicamente se alinearía con un orden muy tradicional, ¿no? Y este es un segundo elemento que los diferencia de las viejas derechas. Y hay que decir que desde luego aquí hay tonos de grises, porque las viejas derechas muchas eran cercanas a discursos religiosos. Incluso fuera de periodos de dictadura, la derecha latinoamericana y en general en el mundo solía ser una derecha muy cercana quizás a un pensamiento religioso. Y ahora estas nuevas derechas usan un lenguaje laico y secular que de alguna manera les ayuda a aparecer en la esfera pública precisamente
con otro rostro. También hay un cambio en las emociones políticas, porque ahora ya no se presentan como odiando o generando una sensación de asco, sino hablando de una sensación de amenaza hacia las mujeres, las infancias, la nación misma, la raza blanca. Y eso pues es un elemento novedoso. Habiendo dicho eso, quiero poner de alguna manera en el centro y hablar el resto de esta conversación el tema de la naturaleza. Este es un tema al que quiero volver porque de alguna manera esta nueva derecha apelará a la idea de la naturaleza para ocultar su propia producción ideológica, para de alguna manera decir que lo que están defendiendo no solamente es el sentido común, sino que están defendiendo de alguna manera el orden que la vida misma tiene, que ha producido la evolución y que no puede ser descrito como resultado, por ejemplo, del patriarcado, que no puede ser descrito, por ejemplo, como resultado del racismo, del cis-heterosexismo o del capacitismo. Eso es sin duda uno de los elementos más característicos de las nuevas derechas. Y bueno, para hablar, digamos, de no solamente lo que dicen las nuevas derechas, que ahora calificamos también como el movimiento antigénero o el movimiento antiderechos, son términos que usamos en América Latina. Hay que decir que quizás el término antiderechos hace una descripción mucho más amplia, porque no solamente se oponen a los feminismos y a los movimientos LGBTIQ, muchas de estas nuevas derechas van en contra también de los derechos de los migrantes, las personas racializadas, van en contra, por supuesto, de las personas con discapacidad y en general lo que buscan es un estrechamiento nuevamente de la noción de ciudadanía para que todos estos grupos históricamente marginados queden excluidos, volvamos a quedar fuera, digamos, de la discusión política. Y quieren hacerlo a través de una serie de artefactos donde las ciencias y el lenguaje de las ciencias van a jugar un papel. Aquí me gustaría mencionar, más allá de la cooptación del vocabulario de las ciencias biológicas, una serie de elementos que me parecen importantes. Primero, la cooptación de la hermenéutica de la sospecha. ¿A qué me refiero con esto? El término la cooptación de la hermenéutica de la sospecha remite a esta tradición de la sospecha, de los teóricos de la sospecha, donde tenemos a Freud, Nietzsche, Marx, que de alguna manera dio lugar a un pensamiento de izquierda a todo lo largo del siglo XX, que se caracterizó por ser muy crítico de cómo detrás de las apariencias de ciertos discursos había sin embargo estructuras profundas que estaban ocultas pero que determinaban la forma de estos discursos superficiales. Pensemos cómo, por ejemplo, el marxismo más clásico apela a la economía como una estructura profunda que está determinando a la superestructura, o cómo con Freud estamos hablando de un subconsciente que determina de alguna manera lo que el propio sujeto a nivel de conciencia enuncia. Esta tradición de los teóricos de la sospecha fue muy importante en el siglo XX porque nos ayudó a interrogar una serie de discursos, incluso los discursos científicos, diciendo que detrás de lo que se nos enunciaba como una verdad autoevidente había, sin embargo, por ejemplo, ideología o una distorsión económica, política, que nos llevaba quizás a una descripción equivocada de la realidad. Esta herramienta, la hermenéutica de la sospecha, fue muy importante para las tradiciones de izquierda y hoy ha sido cooptada. Las nuevas derechas han cooptado esto y lo usan constantemente para decir que detrás de este discurso de las nuevas izquierdas, feministas, LGBTeras, antirracistas, hay detrás de ese discurso derecho humanero hay una estructura profunda. ¿Y cuál sería esta estructura profunda? Nos dicen, bueno, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con la idea de que hay una agenda transhumanista que quiere modificar el sentido mismo del ser humano, que quiere llevar a que el ser humano se desnaturalice y que el ser humano sea devorado él mismo por entero por lógicas económicas de mejoramiento del individuo,
que estarían impulsadas, y así lo dicen en muchos espacios, por un lobby judío. Es decir, hay un tono de antisemitismo que muchas veces acompaña a estos discursos antifeministas, anti-LGBT, antirracistas, porque se oponen a los que combaten el racismo más bien. Y lo que vemos es que esta cooptación de la hermenéutica de la sospecha sirve para deslegitimar a las nuevas izquierdas, diciendo que esta búsqueda por la igualdad, que en realidad es falsa, que lo que se busca es intervenir y desnaturalizar a lo humano. Y aquí precisamente es donde se va a afirmar que se busca desnaturalizar a la familia natural, lo que llama la derecha la familia natural, que es la familia heterosexual nuclear, que no tiene ni siquiera 300 años, pero que afirman es una estructura natural producida por la evolución biológica y que por lo tanto antecede a cualquier otro elemento de la evolución de las sociedades humanas. Dicen que buscamos cambiar esto, que buscamos cambiar también, por ejemplo, los roles sexuales que la propia evolución ha forjado y que han dado lugar a que las mujeres, léase mujeres cisgénero, heterosexuales, se dediquen al cuidado y que encuentren de alguna manera su lugar en la maternidad, mientras que los varones, léase varones cisgénero heterosexuales, lo hagan con el rol del proveedor. O sea, las nuevas derechas argumentan que lo que busca el feminismo y el movimiento LGBT es desnaturalizar esa naturaleza humana aparentemente producida por la evolución y que habría dado lugar a esta familia nuclear tradicional heterosexual, donde hay roles de género muy claramente dados y desde luego donde no hay lugar para las personas trans, para las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, donde no hay lugar para las intersexualidades y desde luego no hay lugar para cuestionar a ese modelo de familia. Hablar de nuevas derechas supone una generalización que podría impedirnos ver algunas particularidades de estos movimientos, de sus discursos y también de sus agendas. Sin embargo, hay algunos aspectos que tienen cierta transversalidad y que de hecho articulan y cohesionan a estos movimientos. Uno de estos aspectos es la idea de naturaleza humana. Según los voceros de las ultraderechas, esta naturaleza humana estaría dada por una biología que sería fija, ajena a la cultura y a lo social. Asimismo, para ellos, la existencia humana estaría acotada a hombres y mujeres cis y heterosexuales, así como un modelo de familia que podríamos llamar tradicional, ámbito exclusivo para la reproducción humana. De hecho, el sexo, así como la sexualidad, suponen dimensiones a las que estos movimientos vigilan intensamente. Y sobre esto de la naturaleza humana, hay que decir que aquí desde luego hay cuestiones que van a tener que ver con los imaginarios que tenemos, no solo de la naturaleza y de la sexualidad, sino también de la genética, ¿no? De repente hay una idea, por ejemplo, cuando lo pensamos en el ámbito del sexo, de que la naturaleza humana está anclada ya en algo así como los cromosomas y lo genético, y que, por ejemplo, las categorías de hombre y mujer necesariamente estarían ancladas ya en el tipo de cromosomas que tenemos, y de alguna manera en este pensamiento de lo genético, que lo lee en una clave determinista, como de alguna manera conteniendo una información preformada que dará cuenta de lo que un organismo puede llegar a ser. Y este imaginario preformacionista que de alguna manera se construyó adentro de la propia disciplina de la genética en el siglo XX, pero que la propia biología empezó a cuestionar a finales del siglo XX, juega un papel muy importante en cómo la nueva derecha está concibiendo a la naturaleza humana. La conciben como algo que por estar inscrito en los genes sería ajeno a la cultura, anterior a la cultura, y inmodificable también por la cultura, porque estaría dado en unos cromosomas que ellos mismos no pueden ser transformados. Esto de hecho es un imaginario bastante viejo dentro del siglo XX,
Pensemos en lo que se llamó en su momento, a inicios del siglo XX, como el weismanismo, esta idea de que hay una distinción muy temprana en el desarrollo entre lo que será la línea somática, que dará lugar a las células del cuerpo, y la línea germinal, que dará lugar a las células que eventualmente producirán gametos. Esta idea de que hay una separación muy temprana en el desarrollo entre estas dos líneas sirvió para anular la idea de que había algo así como herencia de caracteres adquiridos, porque cualquier transformación sobre la línea somática no afectaría a la línea germinal. Y eso daba lugar de alguna manera a que todo lo que ambiental y culturalmente pudiera pasarle a un organismo humano no se transmitiera. Y si bien en el siglo XX el weismanismo se interpretó de maneras mucho más complejas, lo que vemos en estos imaginarios deterministas de las nuevas derechas es una simplificación, donde de alguna manera se imagina a lo genético como eso que precisamente está anclado en un momento anterior a la cultura, que está congelado además en algo que el desarrollo no podrá afectar, incluso dentro de un organismo. En su desarrollo no podrá ser afectado. Y si pensamos a los genes como algo que anticipa no solo el sexo, sino la identidad genérica, la orientación y en general los atributos de las personas, entonces parecería desde luego que hay una naturaleza humana que no puede ser sustancialmente modificada por la cultura, y que esto estaría abrevando de este weismanismo, y que en cualquier caso en este imaginario, bueno, pues todos nuestros intentos de modificarlo serían inútiles, porque estaríamos tratando de modificar algo que siempre está más allá de lo que la cultura puede modificar, ¿no? Y de alguna manera, sin detenerme mucho en esto, sí quisiera simplemente señalar que ahí sí vemos cómo la noción de naturaleza humana que se está evocando necesariamente tiene que ver con determinismos biológicos, en algunas ocasiones con determinismos genéticos, en algunas otras ocasiones no hay una evaluación tan sofisticada, un desarrollo tan sofisticado del argumento que supuestamente se está invocando, pero de alguna manera sí está esta idea de que lo genético que genera linajes es ello inmodificado, es ello mismo algo inmodificable, que la cultura no podrá modificar y que incluso a nivel de organismo ya está dado y que va a determinar la esfera de lo posible. Y esto lo vemos mucho cuando la gente apela a que los cromosomas dan cuenta de tu orientación sexual, tu identidad de género, todo lo que tienes que hacer, diciendo, bueno, por naturaleza hay XX mujeres, XY hombres, y todo lo demás es disfuncional, ¿no? Las nociones de determinismo biológico y genético suponen esquemas de pensamiento sumamente simplistas, los cuales hace tiempo han sido dejados de lado en los ámbitos científicos debido a su ineficacia para conocer el funcionamiento de la biología humana. Específicamente, la idea de determinismo biológico se refiere a la creencia de que el comportamiento humano está determinado principalmente por factores biológicos como la genética, las hormonas y las estructuras cerebrales. Esta perspectiva sugiere que las características y comportamientos de un individuo están predeterminados por su biología. A su vez, la idea de determinismo genético postula que las características de las acciones humanas son consecuencias de las propiedades bioquímicas de las células que constituyen a los individuos y que éstas, a su vez, están determinadas por los genes. ¿Y qué hacer ante eso? Cerremos esta reflexión con la pregunta de qué nos toca hacer a nosotros, a nosotras en las academias, en las universidades, desde luego en las universidades públicas, ante los desafíos que nos plantea el movimiento antigénero. Desde luego, yo creo que una de las primeras cosas que nos toca hacerlo es estudiarlo.
No podemos seguir asumiendo que los movimientos de derecha retóricamente no evolucionan, porque esto es problemático. Por ejemplo, mucho del discurso que tenemos, que nos ha enseñado a reconocer lo que es discurso de odio, desafortunadamente no anticipa los nuevos modos de operación del discurso antiderechos. Decía yo hace unos minutos que el nuevo discurso antiderechos no opera al vehicular solamente las viejas emociones del odio y del asco. Que antes, por ejemplo, alguien puede decir que asco una persona en la calle que no tiene casa, una persona homosexual, una persona que se dedica al trabajo sexual, una persona trans, una persona indígena. Evocábamos, éramos alteridades que evocábamos asco. Ya no solo se usan esos afectos, se usa la idea de que somos una amenaza a la familia, a la religión, al Estado mismo, a los valores tradicionales. Y en ese sentido ya no se desata en estricto sentido un discurso que evoca el odio, sino que evoca una sensación de amenaza, que hace que las grandes mayorías se sientan vulnerables y que traten de manejar esta lógica de la vulnerabilidad a través de retomar una especie de control sobre la hegemonía valorativa que históricamente han tenido y cerrarle la puerta a todas las diversidades. Y eso, por ejemplo, no es estrictamente un discurso de odio, pero sí que lleva a la vulneración de los derechos y a la degradación de la vida digna de muchas comunidades. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es estudiarlo, porque hay nuevas modalidades en las que opera el discurso que tienen la potencia de corroer los derechos humanos. Tenemos también que hacer una divulgación mucho más crítica, tanto de las humanidades, que históricamente no hemos hecho una divulgación de las humanidades, suponiendo que éstas eran de interés para toda la gente, porque eran parte de la discusión pública, y esto desafortunadamente llevó a que muchas veces fueran poco entendidas. Y de la mano de una divulgación de las humanidades habría que hacer una divulgación crítica de la ciencia, que a veces no se hace, porque simplemente se asume que divulgar la ciencia es divulgar hechos y no las reflexiones, digamos, críticas sobre lo que esos hechos entrañan o implican. Esto es algo que tendríamos que hacer y que de hecho demanda una divulgación de las ciencias y las humanidades mucho más crítica e interdisciplinaria. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que hacer. Desde luego, algo que tenemos que hacer es proteger ciertos saberes. Estamos en un momento donde no solo los saberes de las humanidades críticas están bajo ataque, sino, diría yo, todo lo que son los saberes que han jugado un papel en la emancipación. Incluso si vienen de ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades o artes. Todos los saberes, todas las maneras de reflexionar y actuar en el mundo que jugaron un papel en la emancipación hoy están bajo ataque. Lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en la Argentina, lo vimos en el Brasil de Bolsonaro, y nuestra tarea en las universidades tendría que ser salvaguardas de ese pensamiento. Porque si perdemos ese pensamiento, perderemos las herramientas más importantes para hacerle frente a estos nuevos discursos que operan también, dicho sea de paso, al fomentar un escepticismo ignorante, y no uso esas palabras sin reflexionar cuidadosamente sobre lo que estoy diciendo, porque generan una desconfianza sistémica sobre la ciencia que lleva a que se crea que toda la ciencia en realidad tiene agendas ocultas, lo hemos dicho ya, una cooptación de la hermenéutica de la sospecha, y que además se genera una ignorancia porque la gente empieza a militar en el no saber del discurso antivacunas, en el no saber del discurso antigénero, en el no saber del discurso antievolucionista, y eso genera no solo un escepticismo sobre la ciencia, sino una ignorancia militante, que a la postre dañará enormemente la calidad de vida de las personas.
todas las personas. Y eso es algo que también tendríamos que reconocer y tratar de detener. La emergencia y la expansión de las nuevas derechas suponen numerosos desafíos para la convivencia social, pues como venimos viendo, sus definiciones del humano son bastante restrictivas. La academia, los distintos ámbitos educativos, especialmente aquellos que se desarrollan en el ámbito público, los activismos por los derechos humanos, las organizaciones sociales, el activismo antirracista, feminista y LGBTIQ+, posiblemente sean algunos de los tantos actores que enfrenten el desafío de abrir horizontes en el presente y de cara al futuro. El escenario político actual es complejo para la agenda LGBT y feminista, y con eso quiero decir que no es uniforme. Creo que hay o ha habido una intención de presentar en términos discursivos, propagandísticos, como si hubiera un gran ataque contra los avances legislativos de política pública y sociales que se lograron a lo largo de los últimos 20 años en diversos países del mundo. Entonces, desde los sectores ultraconservadores y de la ultraderecha, se pretende mostrar como que hubiera un grandísimo retroceso y que ese retroceso tuviera apoyo social, porque sería algo que sucede en nombre del sentido común, diciendo como si el activismo LGBT y feminista se hubiera excedido, hubiera venido con demandas delirantes, desconectadas de la realidad de las personas. Entonces, hay ahí esto que digo como un dispositivo propagandístico, pero la realidad no es tan uniforme. Escuchamos a María Luisa Peralta. Luisa es activista lesbiana y anarquista, bióloga de formación, pero hace varios años trabaja en ACAJATA, Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros, una organización de defensa de los derechos sexuales y los derechos de las personas LGBT, sobre todo a través de la incidencia en diferentes instancias de la OEA y de las Naciones Unidas. Entonces, en algunos países sí ha habido retrocesos grandes. Claramente el peor es Estados Unidos, que durante tantísimos años te llenaron la boca diciendo que eran el país que respetaba las libertades individuales y monitoreando a los demás países en su cumplimiento de políticas de género y relativas a la diversidad sexual. Hay otros países donde también ha habido retrocesos grandes en política. Recientemente en Eslovaquia, cambios constitucionales. En Honduras también lo ha habido. Pero en otros países no. En muchos otros países, diría en muchos de los países de América Latina, no ha habido esos retrocesos. En muchos países europeos tampoco ha habido. En algunos países como Argentina ha sido más la pirotecnia discursiva que el ataque concreto contra legislación y políticas. No es que no haya habido afectaciones, las hubo, especialmente contra el cupo laboral de las personas trans, contra el acceso de adolescentes trans a bloqueadores hormonales, que de todas maneras, después de que el presidente Milei pretendiera por decreto derogar parte de las disposiciones de la Ley de Identidad de Género, eso fue llevado a juicio de tribunales y se ganó. Sí ha sucedido dos cosas. Una, que esa agitación discursiva alienta las violencias por parte de particulares. Entonces, quizás no ha habido ataques desde el Estado contra personas LGBT. Por ejemplo, no ha aumentado la represión policial, los arrestos arbitrarios contra personas LGBT en la calle, por ejemplo, por besarse o ir de la mano, pero sí hubo un aumento de las violencias perpetradas por particulares, que se han sentido validadas por esos discursos anti-LGBT.
Y por otro lado, donde sí hubo un ataque más concentrado, es contra las personas trans. Una intención de separar a las personas gays, lesbianas, bisexuales, cisgénero de las personas transgénero. Eso es un ataque contra los movimientos LGBT que han demostrado ser muy potentes en estos años. Entonces, esta intención de fracturar los movimientos debe ser tenida en cuenta. Tiene una cuestión muy importante. Tiene entusiastas dentro de las mismas personas gays, lesbianas y bisexuales cis que han formado algunas organizaciones. Entonces hay un gran ataque contra las personas trans que se hace justamente en nombre de em, la naturaleza y el sentido común, ¿no? No hay que perder de vista lo que ya se ha dicho muchas veces de cómo los sectores antiderechos, antigénero, ultraconservadores y la ultraderecha han tenido un proceso de secularización estratégica. Quizás incluso se podría decir que algunos actores de origen más religioso se han secularizado más que algunos líderes de ultraderecha como Trump o Milley, pero bueno. Y entonces estos sectores no apelan tanto a una justificación en nombre de Dios o la religión, sino de las lecturas que ellos hacen de la naturaleza y lo que ellos consideran que sería un conocimiento científico. Que no lo es, quiero decir, porque lo que ellos muestran como dato y conocimiento no se ajusta a los estándares de producción del conocimiento científico, la revisión entre pares, etcétera, ¿no? Hay unos procedimientos que garantizan la calidad del modo de obtención del conocimiento científico y que incluso cuando ha habido errores, tergiversaciones o conflictos de intereses, ha habido mecanismos para corregir eso. Bueno, estos sectores apelan a un pseudo conocimiento científico y entonces en nombre de eso está este ataque contra las personas trans. Ahí es donde entra a tallar muy fuerte esta visión reduccionista, ¿no? Que pretende que los entes complejos, sea un organismo o una sociedad, se explican meramente por la suma de las propiedades de sus partes o sus componentes, que en una sociedad serían las personas que las componen. Y la versión, digamos, biológica de esto sería un determinismo biológico que pretende no solo que las partes de un organismo explican en sí mismas el funcionamiento del organismo, la suma de las propiedades de las partes por sí mismas explican el organismo o la suma de los individuos explica la población, sino que además las propiedades de esos organismos o de esos individuos en tanto entes biológicos están determinadas por sus genes. Entonces esto es muy importante porque esta maniobra de acudir a una visión reduccionista biológica y determinista biológica pretende dejar la discusión por fuera de la cultura y que entonces habría una verdad biológica que en términos de estos sectores establecería la existencia de solamente dos sexos para la especie humana, a las cuales le corresponderían dos géneros, pero además, como esta gente tiene un enfoque reduccionista, el género, que es una construcción situada en términos sociohistóricos, no existiría, sería un invento del feminismo. Y entonces hay un ataque contra las personas trans, como digo, en nombre de esa supuesta naturaleza y ese supuesto conocimiento científico. Es un enfoque absolutamente obsoleto en cierto momento de los siglos XVII, XVIII, XIX. Se sostuvo esa mirada binaria, pero nadie que haga biología en serio hoy en día tendría esa mirada sobre la especie humana. Es una visión reduccionista también en el sentido de ser muy antropocéntrica, como si toda la naturaleza funcionara así. La naturaleza, en cambio, tiene una diversidad vastísima para la reproducción de los distintos seres vivos, pero tampoco la especie humana tiene ese binarismo, ni tiene tampoco las personas sus características determinadas meramente por su biología, ¿no? Entonces el reduccionismo acá lo que pretende es deslegitimar toda la producción de las ciencias sociales en la elaboración del concepto de género, que como decimos, siempre está situado sociohistóricamente y
pretender decir que hay una verdad que estaría dada en estos sexos respaldados en la naturaleza y en el conocimiento científico. El conocimiento científico, por supuesto, también es un producto histórico. Los supremacismos necesitan siempre recurrir a los reduccionismos porque necesitan el establecimiento de grupos nítidos, necesitan configurar un nosotros y un ellos que van a ser dominados, subordinados, explotados por nosotros que somos superiores, muy nítidos, muy separados y que no puedan mezclarse unos con otros. La noción de supremacismo remite a una ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. Una de sus acepciones más utilizadas remite a la de supremacismo blanco, es decir, la creencia de que las personas blancas son superiores a las no blancas. El supremacismo blanco es una de las maneras en las que se manifiesta el racismo. Ahí es donde se hace indispensable tener muy claro para los movimientos LGBT, feministas, antirracistas, quienes luchamos contra estos distintos supremacismos, que hay que salir de las políticas de la identidad. No se pueden usar vectores únicos. Es decir, bueno, lo que hay que priorizar es la cuestión sexual. No miramos los temas de clase o los temas de racialidad. O en nombre de defender a las personas racializadas del ataque racista, no miramos las cuestiones de género o de sexualidad. No funciona así porque eso es justamente lo que habilita el auge de estos discursos muy reduccionistas que se construyen sobre estereotipos, sobre simplificaciones, que agitan el odio, pero también hay que insistir en esto, agitan el miedo, agitan el desconocimiento, y que permiten que personas LGBT, mujeres, etcétera, se suban también a esas olas de ultraderecha. Entonces, el desafío muy grande es salir de las políticas de la identidad, tener un análisis que simultáneamente vea la opresión racial, la opresión de clase, la opresión patriarcal, ¿no? Y con patriarcal me refiero contra las mujeres y contra las personas LGBT, todo al mismo tiempo, y que pueda analizar también en estos momentos todo lo que tiene que ver con los motivos por los cuales las personas migran, que son la violencia, la discriminación, la emergencia climática, ¿no? Buscarse medios de vida, y qué es lo que pasa con esas personas cuando migran y llevan todo eso de su vida encima. No una única dimensión, sino todas sus vidas con todas sus dimensiones al mismo tiempo. Recuperar hoy en día, repotenciar la discusión, el activismo, las alianzas en torno de los derechos humanos es una herramienta muy valiosa con enormes potencialidades para hacer alianzas transversales que nos permite dar cuenta de una cantidad de deterioros en las condiciones de vida materiales y también políticas de las grandes mayorías, teniendo en claro que los derechos humanos son algo universal, interdependiente, indivisible, inalienables, progresivos y obligatorios. Es extraño, desde lugares progresistas, nos encontramos en esta situación histórica extraña donde tenemos que estar defendiendo a sistemas multilaterales a los que les hemos hecho muchas críticas con mucha razón. Pero en este momento el ataque viene desde lugares de la ultraderecha que pretenden el desmantelamiento de los espacios multilaterales para que no haya compromisos entre estados y para que no haya espacios donde deban rendir cuentas unos estados con otros y sobre todo ante la sociedad civil. Es desde ese lugar que se hace en este momento importante la defensa de los espacios multilaterales, los sistemas de derechos humanos y todo el plexo institucional, los tratados, pero también los órganos que monitorean el cumplimiento, los comisionados, los expertos de distinto tipo en el ámbito americano, universal, y otros espacios regionales que permiten dar cuenta de situaciones que están atravesando las personas.
el ataque desde la ultraderecha es, bueno, desmantelar todo eso y que las cosas se resuelvan de manera bilateral entre estados, lo cual deja a los estados menos fuertes a merced de los estados más fuertes en términos económicos o militares, o que directamente las cosas se resuelvan por las armas. Entonces, es desde ese lugar que es preocupante el ataque contra los espacios multilaterales, y hay que decir que mucho de ese ataque se manifiesta en la forma de quitarles financiamiento, hacer que no puedan funcionar. La relación de las nuevas derechas con las ciencias, sean biológicas o sociales, y especialmente con sus postulados críticos, está atravesada por la negación. Cuando decimos postulados críticos, no nos estamos refiriendo a una ciencia que se arroga el poder para arbitrar entre el bien y el mal. Más bien, nos estamos refiriendo a un quehacer científico capaz de mostrar con rigurosidad cómo son y cómo funcionan los complejos entramados en los que existen y se sostienen los procesos de la vida biosocial. Frente a la severa crisis socioambiental que atraviesa el mundo, estos tipos de conocimientos resultan cruciales. En contraposición, el negacionismo científico promovido desde las ultraderechas en estos temas se articula muy bien con los intereses de los grandes poderes concentrados y oligopolios tecnológicos, que hoy orientan el rumbo del mundo. Los gobiernos de ultraderecha son negacionistas del cambio climático, pero no son los únicos. Hay otros gobiernos que también son negacionistas del cambio climático y en general eso tiene que ver con intereses económicos. La verdad es que la evidencia científica frente al cambio climático es gigantesca porque ha habido grupos especializados en distintos aspectos, que si los océanos, que si la cobertura vegetal, que si el bosque, lo que fuere, que hace décadas que vienen produciendo evidencia, estudio, trabajo, pero además Naciones Unidas ha convocado ya hace muchos años un panel de expertos, un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático que es muy grande, con gente extremadamente destacada, calificada de diversos países del mundo, todos expertos en sus temas, una cosa de un altísimo nivel, que ha producido un análisis muy grande, muy integral, de toda la complejidad y multiplicidad de aspectos del cambio climático en relación a qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar, cuáles serían los efectos y qué es lo que habría que hacer, no digamos para detenerlo, porque sería excesivamente optimista, pero aunque sea para enlentecerlo, ¿verdad? Bueno, y mucho de esto que se plantea como qué cosas habría que hacer, qué cosas habría que cambiar, afecta intereses económicos de algunos países, de distinto tipo, porque en algunos casos se trata de los países petroleros que, bueno, no quieren que se instale y que se avance en la transición energética desde el uso de combustibles fósiles a otros modos de energía, porque, bueno, ellos venden petróleo o venden carbón, pero también hay otras cuestiones. Por ejemplo, los países insulares, países del Caribe, países del Pacífico, son pequeños, tienen economías pequeñas y son algunos de los que están padeciendo ya mismo consecuencias más directas y más fuertes del cambio climático. En estas zonas, estos países insulares están padeciendo el aumento del nivel del mar. Son islas pequeñas, la mayoría de muy poca altura, y están viendo cómo avanza el mar. Y además de eso, los países del Caribe están padeciendo tormentas tropicales, huracanes, etcétera, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Una cantidad de motivos, o porque no quieren detener la industria extractiva, digo, otro gran componente del contribuyente al cambio climático es la deforestación, ¿no? El avance sobre el bosque para ganadería, monocultivo, etcétera, ¿no? Entonces hay algo ahí sobre el hacer negocios con la propiedad de la tierra que también está afectado. Y luego otras cuestiones, ¿no? El cambio del régimen hídrico, el acceso a las fuentes de agua, lo demás. Entonces, el motivo fundamental por el cual estos gobiernos son negacionistas del cambio climático son intereses económicos. Ahora, la forma de validar esas posiciones y disimular un poco el interés que tienen
Es decir, que no hay evidencia científica. No, esto del cambio climático es parte de una agenda progresista, algo que no se ha demostrado. No es cierto, sí que se ha demostrado. Y como digo, se ha demostrado, no es algo de ahora, es algo que tiene muchísimos años de trabajo por grupos científicos de todo tipo de temas específicos en una variedad muy amplia de países, y sobre todo en este fabuloso panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas. Por supuesto, además, hay un componente ideológico ahí, porque se trata, los gobiernos de ultraderecha, de gobiernos que tienen un profundo desprecio por el pensamiento en general, ¿no? El pensamiento, el conocimiento, el intercambio de ideas, la refutación, el debate, la construcción colectiva del conocimiento. El trabajo científico en cualquier campo es siempre una construcción colectiva de conocimiento. Y es también un lugar de lo provisorio, de la apertura a la duda, de la apertura a reconocer que quizás algo no era como lo habíamos pensado. Bueno, todas estas cosas están muy lejos de las posibilidades intelectuales y la disposición de la ultraderecha, que no está dispuesta a eso, no está dispuesta al diálogo, no está dispuesta a ninguna construcción colectiva y, como dije, realmente tienen un gran desprecio por el pensamiento y por el pensamiento crítico. Habiendo llegado hasta aquí, nos quedan pendientes un sinnúmero de preguntas. Sin embargo, vamos a focalizarnos en la siguiente. ¿Qué es el feminismo transexcluyente? ¿Acaso tiene puntos de conexión este movimiento con las nuevas derechas y las ultraderechas? Un problema grande de este tiempo es el feminismo transexcluyente, que no es solo transexcluyente, es un feminismo esencialista y a esta altura yo diría que es directamente un feminismo reaccionario, porque no solo ataca a las personas trans y sobre todo a las mujeres trans, y se les llama transexcluyentes porque es un feminismo que se niega a reconocer que las mujeres trans son mujeres y que entonces tendríamos que poder habitar los mismos espacios las mujeres cis y las mujeres trans. Pero no solo eso, han profundizado tanto en esa línea que nos encontramos con todo un sector feminista que en este momento ataca, cuestiona la noción de género, que ha sido algo producido por el propio feminismo, por la academia feminista, por el activismo feminista. Eso es una cosa increíble, como dicen en inglés, astonishing, algo que te sorprende, que te deja como pasmada, porque es un giro difícil de haber previsto un par de décadas antes. Es decir, una espera eso de la ultraderecha, una espera eso de los grupos ultrarreligiosos, pero no del feminismo. Bueno, eso es lo que está pasando. Y además en este año, ¿no? Vemos esto muy desplegado en 2025, cuando se cumplen 30 años de la Cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Mujer del año 1995 en Beijing, donde su documento final, el compromiso final, fue la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y que esos documentos, junto con los documentos de la cumbre del año anterior, de 1994 en el Cairo, sobre población y desarrollo, fueron los dos textos donde la noción de género pasa a integrar la normativa internacional, los instrumentos internacionales. Entra el género en la discusión de los derechos humanos. Y como decíamos, lo más desconcertante es que no proviene solo desde los sectores de ultraderecha, ultrarreligiosos, sino desde un sector del propio feminismo, que están apelando a un reduccionismo biológico con los mismos elementos, argumentos y esquemas de pensamiento que la ultraderecha. La misma biología obsoleta, esta idea de que hay solo dos sexos, de que el género no existe. Incluso algunas de estas feministas transexcluyentes se llaman a sí mismas abolicionistas del género. Además, por supuesto, están en contra de las cosas que han estado en contra siempre, están en contra del trabajo sexual, de ciertos modos de la sexualidad, ahora de la subrogación, antes de la pornografía. Bueno, por eso digo, son transexcluyentes, pero no solo eso. Y las llamo un feminismo reaccionario porque en este momento parece que no tienen mucha vergüenza en terminar confluyendo justamente con los actores de ultraderecha, a veces de manera muy explícita. Por ejemplo, parte de estas feministas transexcluyentes españolas, algunas de ellas mujeres con trayectoria de décadas muy reconocidas en el feminismo español,
han aparecido junto con políticos de Vox, en programas afines a Vox, financiadas por Vox. Em, Hay un grupo estadounidense que se llama Women Liberation Front, la sigla es WOLF, como lobo, que tienen toda esta línea y que son financiadas por la Heritage Foundation, una fundación de la ultraderecha que es la que armó el Proyecto 25, que es la hoja de ruta de lo que acá en el medio latinoamericano Laje llama la batalla cultural, pero es la hoja de ruta contra el ataque contra todos los derechos sexuales, los derechos reproductivos y las políticas de género que está siguiendo el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, no es que son sutilezas o un lenguaje que resuena. No, no, no. Hay una alianza concreta entre este sector feminista y la ultraderecha. Uno de los, uno de los componentes más preocupantes en este momento es que dentro de esa corriente feminista está listada Rim Al-Salem, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, que es una cruzada contra el género, contra las trabajadoras sexuales, contra las personas trans. Ha producido una cantidad de informes sobre todas estas cosas, bastante en solitario. Esto es importante decirlo, ¿eh? Como, como decíamos más temprano, no es que hay una avanzada súper homogénea y poderosa contra las cuestiones de sexualidad, de género, etcétera, sino un mosaico de situaciones. Entonces, hay otros expertos y relatores de Naciones Unidas que tienen posiciones muy distintas de la de esta relatora sobre violencia. Y entonces, por ejemplo, la relatora sobre los derechos culturales ha producido un informe apoyando, respaldando la participación de las atletas mujeres trans en los deportes de las categorías de mujeres, y la relatora Al-Salem sobre violencia contra las mujeres produjo un informe en contra, ¿no? Pero ella está ahí, ha producido una cantidad de informes contra las personas trans, contra el género, contra el trabajo sexual, contra la subrogación, etcétera. Entonces, lo que es importante de todas estas actoras del feminismo transexcluyente, del feminismo reaccionario, no es que sean tantas, pero lo importante, lo que hay que marcar ahí, es la función que cumplen. Y la función que cumplen es la de validar, la de lavarle la cara a estos enunciados de la extrema derecha y de los gobiernos de ultraderecha, que pueden decir, bueno, lo que estamos diciendo lo dicen también algunas feministas. Entonces, les permite como lavarse la cara y decir que no son antifeministas, que no están contra las mujeres, bla, porque hay feministas que están diciendo lo mismo que ellos. Esa es la responsabilidad tan grande que tiene este sector del feminismo, ¿no? No, no hacerse cargo de que están dándole argumentos y validación a la ultraderecha. En el último tiempo han aparecido también algunos grupos LGB antitrans. Entonces está el feminismo transexcluyente, pero hay también algunos grupos LGB antitrans que tienen una idea que, si supieran un poco de historia, ya deberían tener muy claro que es falsa. Creen que se van a salvar si entregan a las personas trans, ¿no? Bueno, si estudiaran un poquito la historia, se darían cuenta que básicamente están afilando la cuchilla de sus verdugos, porque van a ir después contra ellos también. Y también tener conciencia de que las personas trans son un grupo reducido en la sociedad, históricamente vulnerado, excluido, sometido a todo tipo de violencias, utilizado siempre como chivo expiatorio, y que no puede, el resto del feminismo y del movimiento LGB, digamos, no puede quedar indiferente frente a eso. Hay una obligación moral, una obligación ética de alzar la voz. No se puede pretender que se puede entregar a un conjunto humano para obtener algún tipo de beneficio, así sea el beneficio elemental de que no nos ataquen. Nos van a atacar igual. Entonces es muy importante ahí hacer alianzas, es muy importante recuperar algunas de las cosas que se han hecho antes ya, ¿no? Contar las historias personales, mostrar los vínculos, mostrar los lazos, no dejar solas a las personas trans en este aspecto del ataque transexcluyente, ¿no? Y mostrar que si alguien tiene privilegios, claramente no son las personas trans, que los privilegios pasan por quienes están en los
estamentos superiores de los sistemas de opresión, de clase, de racialidad, del norte global contra el sur global, etc. Como poder tener miradas un poco más integrales y ser capaces de construir alianzas amplias. No es verdad que la ultraderecha defiende la libertad. No puede haber libertad en medio de la escasez material, en medio del hambre, en medio de la violencia policial. La libertad se consigue solamente cuando todos son libres y todos tienen garantizadas las necesidades materiales básicas. Entonces, poder tener esos diálogos, poder focalizar en qué es lo más urgente, qué es lo más importante y sobre todo, qué es lo que podemos encontrar como piso común o como lugar de encuentro con otros, en vez de estar marcándonos qué cosas nos separan o cuáles son las fallas de los otros o unas demandas que pretendan tener prioridad sobre las de los demás, ¿no? Poder tener esas plataformas de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva. Esperamos que hayan disfrutado del presente episodio y que lo compartido sirva para seguir elaborando herramientas para resistir, cambiar, construir. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Genética para qué? Es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conducida por Ana Mínez y Lucía Ariza. Los contenidos son coproducidos con la especialización de Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Idea original, Ana Mínez. Investigación, Ana Mínez y Lucía Ariza. Diseño sonoro, dirección y voz adicional, Víctor Manuel Méndez. Asistentes de producción, Sara García Méndez, Ariadna Gallardo y Miguel Ángel Nava. Diseño gráfico, Amanali Cornejo Vázquez.